¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y le doy la bienvenida a su programa en primera persona. Charlaremos acerca de los medicamentos psiquiátricos, ¿sí? O psicofármacos. Estos actúan sobre el sistema nervioso central para equilibrar los neurotransmisores. El objetivo de estos medicamentos es reducir síntomas graves para facilitar también un proceso terapéutico. Mucho ojo, el uso de estos medicamentos debe ser estrictamente supervisado por un especialista, por un profesional, ya que pueden presentarse también efectos secundarios o requerir ajustes en las dosis. Es por eso que en este programa, en primera persona, saludo con mucho gusto al doctor Sergio Covarrubias, jefe del Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Sergio, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el cerebro en términos generales? Que en ocasiones hay necesidad de hacer uso de medicamentos para el mismo. Bien, es complicado en ocasiones como platicar al respecto de por qué se requiere un medicamento para las emociones, ¿no? Esta es una cuestión que a veces suena hasta un poco rara incluso. Me gusta cuando lo platico con pacientes o con cuidadores de pacientes hablar de la mente como si fuera un órgano como tal. Porque, bueno, neurología ve la parte más, digamos, anatómica, más de conexiones entre diferentes regiones del cerebro, pero psiquiatría nos enfocamos más al funcionamiento propio de la mente. Y al igual que el corazón se puede enfermar, el riñón se puede enfermar, el hígado también lo puede hacer, la mente también se puede enfermar. La cuestión es que en ocasiones es difícil poder identificar cómo es que la mente se enferma, porque los síntomas de una mente enferma tiene que ver con problemas en cómo me siento, en cómo me percibo, en cómo percibo el exterior. Y esto no es tan sencillo ser como más objetivo o cuantitativo, decir, ok, este estudio de sangre dice que tienes depresión, o esta resonancia magnética dice que tienes esquizofrenia. Esto no lo podemos hacer. Y es por eso que cuando observamos que una cierta cantidad de diferentes síntomas se van agrupando en una misma persona y que además la persona comienza a dejar de funcionar adecuadamente, decimos esa mente requiere un tratamiento específico. ¿Cómo identificar ese tratamiento específico? ¿Con la química? ¿Cómo funciona? Es toda una serie de procesos no tan simples en el sentido de que pues no hay, como comenté ya, un estudio concreto que diga aquí está la esquizofrenia, aquí está la ansiedad, sino que como no tenemos esa forma tan concreta de poder decir aquí está el diagnóstico, utilizamos diferentes manuales de diagnóstico que nos dice que si tenemos cierta cantidad de síntomas en cierta cantidad de tiempo, con cierto tipo de disfunciones, ahí aparece ya un diagnóstico, que es el primer paso. No podemos tratar algo que no sabemos cuál es el problema principal. Claro. Podemos ponerle un nombre, llamamos un diagnóstico sindromático. Es decir, ya que vemos a la persona frente a nosotros, podemos decir es un síndrome depresivo, síndrome ansioso, síndrome psicótico, pero para poder iniciar un tratamiento necesitamos poner un apellido a ese nombre. Entonces ya cuando vemos un síndrome ansioso, tenemos que especificar si es un, por ejemplo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de fobia social, etcétera. Cuando tenemos ese tipo de ya nombre y apellido, las guías de tratamiento a nivel nacional e internacional sugieren qué tipo de medicamentos podemos utilizar para qué tipos de diagnóstico. Y hasta ese momento es que, basándonos en esas guías y basándonos sobre todo en la persona, es decir, si la persona tiene otros diagnósticos, si tiene alguna enfermedad ya conocida, toma otros medicamentos, la edad, entre otras cuestiones, ya podemos decidir cuál de las alternativas de fármacos para ese diagnóstico es la apropiada para esa persona en particular. Claro, porque a lo mejor una persona requiere un tratamiento y está tomando otro que a lo mejor uno inhibe al otro y entonces no funciona. Ni uno ni el otro. Exactamente. Y es algo que también de repente llegan a preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, nos dice un paciente, oye, pero es que no entiendo por qué a mi mamá le dijeron este mismo diagnóstico, ansiedad generalizada, por ejemplo. Me está dando el mismo diagnóstico a mí, pero a mi mamá le dieron un tratamiento diferente. ¿Por qué a mí me dan este medicamento? Es posible que quizá los medicamentos o los diagnósticos que tiene a otra persona pueden llegar a provocar que sea una mejor alternativa el medicamento A. Pero en otra persona más joven, una edad diferente, puede ser
una mejor alternativa al medicamento B. Cada cuerpo reacciona distinto y necesita, aunque tenga el mismo trastorno, pero cada cuerpo es distinto. Exactamente. E incluso importante, como también hace la aclaración, en psiquiatría rara vez hablamos de enfermedades. No es lo mismo una enfermedad que un trastorno. Una enfermedad hablamos que existe un conjunto de síntomas que siempre, absolutamente siempre, son secundarios a una única causa y siempre se manifiesta de una forma más o menos semejante. Un ejemplo sería COVID. Si no hay un virus llamado SARS-CoV-2, no hay COVID. En psiquiatría no funciona así. Son problemáticas multifactoriales. Puede haber una carga genética, un evento traumático, situaciones asociadas al ambiente, a la crianza, etcétera, y se puede manifestar de cierto grupo de síntomas. Y así como también puede haber diferentes diagnósticos, los diferentes tipos de síntomas nos dan una idea de qué medicamentos son los más apropiados para tus síntomas, no para tu diagnóstico. Decimos en general, tratamos personas, no enfermedades o diagnósticos. Es mucha, y ha sido mucha investigación también, ¿no? Para poder llegar a estos puntos y que se siga investigando de cualquier manera. Todavía, de hecho, pues dentro de diferentes áreas de la medicina, muchos investigadores, muchos estudiosos del tema dicen que la psiquiatría está en pañales todavía comparativamente con otras áreas mucho más estudiadas por mucho más tiempo. Estoy hablando de cardiología, gastroenterología, entre otras cuestiones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque apenas estamos conociendo muchas de las razones por las cuales algunas enfermedades, o mejor dicho, algunos diagnósticos o trastornos se pueden llegar a gestar en una persona. Entonces, como sale mucha información en las neurociencias asociadas a, ya encontramos que esta zona puede estar alterada cuando hay un diagnóstico de lo que sea. Entonces, hay nuevos estudios que intentan incidir en ese espacio específico y hay muchísima investigación que todavía está saliendo día con día. Parte de las investigaciones y de los fármacos, ¿hay categorías en los fármacos? ¿Cómo podemos identificarlos? Hay diferentes tipos o grupos de medicamentos. Hay muchas maneras de subdividirlos, pero de una forma como mucho más pragmática. Procuramos dividirlo como medicamentos antidepresivos. Que dentro de los antidepresivos hay diferentes subtipos. Ansiolíticos, que son principalmente medicamentos tipo benzodiazepinas. Clonazepam, alprazolam, diazepam, entre otros. Antipsicóticos, que son medicamentos que sirven principalmente para problemas cuando la persona pierde contacto con la realidad. Y también puede haber otro tipo de medicamentos asociados a estabilizador del estado de ánimo, entre otras cosas. Pero aquí es importante, como lo platicamos con algunos pacientes, ¿por qué me está dando un antipsicótico si yo no tengo síntomas psicóticos? Ok, lo que pasa es que algunos medicamentos se utilizan para manejo transdiagnóstico, le decimos. Es decir, puede ser utilizado en esquizofrenia, pero a una dosis diferente puede ser utilizado en ansiedad o en depresión. Entonces, no solamente es el fármaco, sino que la dosis también involucra qué tipo de síntomas puede incidir ese medicamento. Estas categorías y que pueden irse combinando también de acuerdo al trastorno o a las necesidades de la persona. ¿Qué tan acostumbrado está la sociedad a los diagnósticos y el consumo de este tipo de fármacos? ¿Qué tan acostumbrados? O aceptado está socialmente hablando, perfecto, ¿no? Me encanta esa palabra, aceptados. ¿Qué tan acostumbrados están a tomarlos? Muy poco. ¿Qué tan acostumbrados están a estigmatizarlos? Muchísimo. Sí, seguimos con ese estigma. Porque a pesar de que estamos en pleno 2026, todavía sigue siendo una cuestión muy frecuente, muy prevalente, que si a una persona dicen tiene que ir al servicio de medicina interna, cardiología, nefrología, lo que sea, es, claro, yo voy. Pero cuando le dicen a la persona, tiene que ir al servicio de psiquiatría, no, claro que no. Cierto, hasta peleamos, no, lleven al cardiólogo. ¿Por qué no me dan la cita en el cardiólogo? ¿Y al psiquiatra? Es bien frecuente que, por ejemplo, en el Hospital Civil, que somos un hospital general donde hay muchas otras especialidades y subespecialidades, la persona llega a la consulta de primera vez con un médico general con un cuadro clásico así de libro de un ataque de pánico, una serie de ataques de pánico. Pero una manifestación más importante es, me duele el pecho, siento como un problema en el corazón. Mándeme a cardiología. Ok, va a cardiología. En cardiología le dicen, no tiene nada de cardiología, es una buena noticia. Creo que tiene que ir a psiquiatría. No, primero mándeme a neuro, porque fíjese que también cuando me siento mal, me duele la cabeza, me siento mareado. Va a neurología le dice, es que creo que tiene que ir a psiquiatría. No, yo creo que mejor tengo que ir a otorrino, porque el mareo seguramente es que tengo un problema en el oído. Cuando llegan a psiquiatría,
no es raro que los pacientes lleguen rebotados de 4, 5, hasta 7 servicios diferentes. ¿Qué significa eso? Que un problema que pudo ser atendido con una dosis muy baja de medicamento o incluso sin medicamento, con pura psicoterapia, de repente 1 año, 2 años, 3 años después de que llega a nuestro servicio, ya es un proceso cronificado y requiere tratamientos mucho más incisivos. Ok, por eso importante pues no autodiagnosticarse, ¿no? Sí. No somos médicos o lo que creemos que sentimos o evadimos también por este tipo de prejuicios. ¿Cuáles son las mayores frases o ideas con las que llegan las personas que, pues me trajeron, pero yo no lo necesito? Sobre todo en el área de urgencias, que es como que totalmente atendemos pacientes en urgencias, ahí en el área hospital civil, es algo muy frecuente cuando le preguntamos al paciente, oiga, ¿por qué viene a consulta? La respuesta clásica es, yo no vengo, me trajeron, que es diferente, ¿no? Tiene razón, a final de cuentas, quizá el paciente es un síntoma el no darse cuenta de sus propias problemáticas, ¿no? Entonces es muy frecuente que de repente le preguntamos a la persona y nos diga, yo no tengo nada, los que están mal son ellos, ¿no? Su familia. Cuando le preguntamos al familiar, nos dice, es que habla solo, menciona que escucha voces, se comporta de formas un poco erráticas de los últimos meses a la fecha. Entonces creemos que necesita algún tipo de atención. Y la persona dice, eso no es cierto. Y esa incapacidad o dificultad para darse cuenta de sus propios síntomas es un síntoma per se, que también tenemos que manejarlo. Con esto estamos en la primera parte, hablando acerca del uso de medicamentos en los tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Está con nosotros el doctor Sergio Covarrubias, quien es jefe del Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Regresamos después de esta pausa a En Primera Persona. Estamos de regreso en su programa En Primera Persona a través de Jalisco TV. Continuamos hablando acerca del uso de medicamentos en tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Covarrubias, jefe del Servicio de Psiquiatría Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, en el bloque anterior hablábamos de la categorización de los medicamentos, hablábamos también acerca de este estigma por el uso de medicamentos. Pero me gustaría que fuéramos al tema de cuando ya se empieza, cuando ya hay un diagnóstico, tratamiento, y se inicia con serie de medicamentos. ¿Cómo es este tiempo de adaptación o de ajustes? Porque también esto tiene que ver con la química, ¿no? Sí. Depende mucho del medicamento y depende mucho del diagnóstico. Incluso de cada persona. Cada persona es muy diferente la forma en la cual se adaptan o toleran ciertos medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que uno podría esperar que no hay ningún tipo de efecto secundario, adverso ni nada por el estilo, pero a la primera, segunda toma nos dicen es que no lo tolero. Ok, esperado, puedes pasar, vamos a cambiar de medicamento. O sea, no significa que no vas a tolerar ningún medicamento, quizás este medicamento no te cayó bien. Pero lo que se puede esperar en el medicamentos como que se utilizan muy frecuentemente tipo antidepresivos, es que sobre todo la primera o segunda semana puede haber algunos síntomas en los que el cuerpo se va acostumbrando al fármaco, que pueden ser síntomas muy leves, como por ejemplo sequedad en la boca, o que sienten el ojo un poquito seco, tipo gastritis, colitis o algo parecido, pero con el paso de los días, la primera, segunda semana, esto tiende a desaparecer prácticamente por completo. Pero sí es importante informarle a la persona desde el principio, ¿sabes qué? Puede llegar a pasar esto. No es una regla, pero si pasa, no te preocupes. Es algo que 1 o 2 semanas puede desaparecer y te vas a seguir sintiendo mejor. Eso como efectos secundarios, pero ¿en qué momento se percibe que el medicamento cayó bien o no al tratamiento, al diagnóstico? Muy buena pregunta, porque también es algo un tanto complejo, depende del medicamento. Por ejemplo, medicamentos que son para bajar síntomas ansiolíticos, que se utilizan como tipo alprazolam, clonazepam, entre otros, son medicamentos que a la primera toma ya puede haber una mejoría en ese momento. Pero para que se observe una mejoría clínica significativa se requiere un poco más de tiempo. Medicamentos antidepresivos son una cuestión muy distinta. Una toma y nada, decimos, es lo mismo. O sea, realmente no hay efecto. Muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, me lo tomé 3 días, no noto ninguna diferencia, mejor lo abandoné. Si no se explica de antemano
tenga paciencia. Este tipo de medicamentos tardan de 2 a 6 semanas en lograr un efecto óptimo. Entonces, 3 días realmente es casi imposible que observe una mejoría significativa. Pero si desde el día 1 de la primera consulta le explicamos al paciente la primera, segunda semana, no va a haber un efecto grande, mayor, significativo, el paciente ya sabe que tiene que esperar un poquito más. Y eso es parte de la psicoeducación que también nos toca en la consulta de psiquiatría estar llevando a cabo continuamente con los pacientes. Cuando un medicamento, ya pasó ese tiempo, ¿no? Y no se ve un cambio, una mejoría, ¿qué pasa? La gente se desespera, aunque sepan que es que ya le tuve paciencia, es que ya pasó y yo sigo sintiendo esto emocionalmente, ¿no? Y que la gente toma su voluntad y deja de tomar el medicamento. Sí. ¿Qué tan común es esto? Y también los peligros que esto conlleva. Desafortunadamente es muy frecuente. Es algo que también tenemos que tener en consideración. Depende mucho también de la severidad de los síntomas. Por ejemplo, una persona que en algún momento de su vida ha tenido un ataque de pánico sabe lo intenso, lo desagradable que es un ataque de pánico. Y de repente si llega un paciente a la consulta y me dice, doctor, tengo 3 ataques de pánico por día, todos los días, y le digo, tómate este medicamento y aguántate 6 semanas, lo más probable es que vaya con alguien más y está en su derecho completamente. Entonces, sí, efectivamente un antidepresivo puede ser tratamiento a largo plazo, pero lo que buscamos en ese tipo de casos que los síntomas son muy intensos es, voy a darte este medicamento, pero en lo que el medicamento hace su efecto, te voy a dar este otro medicamento para paliar los síntomas estas primeras 4 o 6 semanas. Y ya poco a poco lo vamos disminuyendo, pero sí es muy frecuente que el paciente o la paciente lleguen a dejar los medicamentos precisamente por esa falta de espera, digamos, para que logre hacer un efecto adecuadamente el fármaco. Ok, y me voy al otro extremo, porque hay medicamentos que son de venta libre, antidepresivos principalmente. La gran mayoría de los medicamentos que utilizamos en psiquiatría son de venta libre, lo cual es algo un tanto riesgoso, porque muchos pacientes de repente, como lo mencioné hace un rato, mi mamá toma este medicamento, entonces a mí me pasa algo parecido, entonces pues yo creo que voy a tomar lo mismo. Y esto puede provocar efectos adversos, efectos secundarios, incluso en ocasiones problemáticas aún más severas. Por ejemplo, una persona que vive con un trastorno depresivo, pues un antidepresivo le va a funcionar de maravilla, se va a sentir muy bien. Pero en un trastorno bipolar pueden haber episodios depresivos y el paciente tiene síntomas muy parecidos a una depresión clásica del libro, pero si toma un antidepresivo y el diagnóstico es trastorno bipolar, lejos de provocar una fase de mejoría, va a provocar algo que llamamos un viraje iatrogénico. En lugar de estar en la depresión, va a pasar a la manía. Y eso es un cuadro que puede ser mucho más grave y que muy frecuentemente requiere internamiento. Y es muy frecuente que la razón por la cual tiene esos virajes es porque toma un medicamento porque solito se lo empezaron a indicar, ¿no? Sí. Por eso esta precaución para no autodiagnosticarse o lo que le viene bien a la mamá o a la vecina o al vecino, pues... Se requiere una atención específica. Exacto, y nos vamos a los extremos, ¿no? Porque hay quien no acepta el uso de medicamentos en su persona y quien busca por cuenta propia. Así es. Hay tratamientos para todas las edades, ¿no? O sea, digamos, estos trastornos pues aparecen a cualquier edad. Niños, jóvenes, adultos mayores. Aquí también tenemos categorías, es decir, como el pediatra y después el geriatra. O sea, ¿cómo se transita en la vida de una persona que tiene un trastorno por las diferentes edades y tratamientos? Las edades son un punto muy importante desde el momento del diagnóstico, porque hay diagnósticos que son más prevalentes en ciertos rangos etarios. Pero ya que tenemos eso en consideración y que hacemos un diagnóstico, por ejemplo, de depresión, que es un diagnóstico que puede aparecer en cualquier momento de la vida, el tratamiento va a ser distinto en una persona adulto mayor a un pequeño que es escolar apenas en ese momento. Las dosis son diferentes, los medicamentos son diferentes y la forma de metabolizar los medicamentos es distinto. Entonces, incluso es importante no solamente elegir bien el medicamento, sino elegir bien la dosis. Y es por eso que en los extremos de la vida, sobre todo, hay altas o subespecialidades en psiquiatría, que sería paidopsiquiatría, que es el psiquiatra niño y adolescente, psicogeriatría en el extremo de la vida de adultos mayores. Pero también hay algunos tipos de poblaciones específicas, por ejemplo, en embarazo o periparto
o perimenopausia, que también puede llegar a tener necesidades específicas asociadas a esto. Y también tenemos que tener eso en consideración. Por ejemplo, un punto muy importante que no siempre se pregunta con una mujer en edad fértil es: ¿planeas tener un hijo próximamente? Porque hay medicamentos que son completamente seguros, pero otros que no lo son en el embarazo. Entonces, tenemos que elegir un medicamento que no vaya a generar un problema. Y si sabemos que es importante que tome ese medicamento en particular y que tiene cierto riesgo, dar precauciones. Ten cuidado en estos siguientes meses, no buscar un embarazo. Ya más adelante lo podrás tener sin ningún tipo de problema. Ok. Y pues hay para todos, ¿no? O sea, y Sí. es esta investigación que se ha llevado a cabo por décadas y décadas, en donde también se ha encontrado que pues tanto los adultos mayores, hay adultos mayores que requieren ese tipo de tratamientos, como niños también, o personas en edad productiva. Así es. Ya casi para concluir, doctor, ¿cuáles son estos temas que deberíamos de saber como sociedad acerca del uso de medicamentos relacionados con la psiquiatría? Que el estigma, si bien está ahí, es una cuestión que sí es cultural, es cuestión social, pero lo que de repente vemos en las películas de hace ya 20, 30 años, de estos efectos gravísimos de medicamentos, lo que de repente podemos escuchar en la calle no necesariamente está pegado con la realidad. Y que si bien hay mucha cuestión de cierto recelo de decir necesito atención en salud mental, los síntomas en psiquiatría son muy prevalentes. Hay estudios que se han demostrado que a los 75 años de edad, 1 de cada 2 personas en el mundo habremos cursado ya con un diagnóstico de psiquiatría, 50% de la población mundial. Sí. Esto no es una cuestión nada más de psicología y psiquiatría, es un problema de salud pública. Y echarle nada más la palmita en el hombro y todo va a estar bien, échale ganas, eso y nada es básicamente lo mismo. Se vale pedir ayuda. Se vale pedir ayuda. ¿A dónde podemos pedir ayuda, doctor, en el Hospital Civil? En el Hospital Civil tenemos diferentes áreas de atención. Tenemos un área de consulta externa que vemos a los pacientes que son ambulatorios, es decir, que van al hospital, reciben su atención, su consulta y regresan a casa. Tenemos atención en el área de urgencias, que es 24 horas al día, cualquier día del año, en caso de una agudización del problema de psiquiatría. Y también tenemos un área de internamiento, que es cuando requieren pues un proceso más incisivo de continuamente estarlo evaluando. Se puede hospitalizar al paciente, y también por interconsultas, que son pacientes que son hospitalizados en otras áreas del hospital, pero que sienten ansiedad, problemas en el sueño, depresión, nos piden valoración y también vamos a valorarles en otros espacios. Recuerden, las personas que sintonizan Jalisco TV, que ante lo que nos ha hablado hoy el doctor Sergio Covarrubias, ante síntomas, expresiones, platiquen entre familia, vean estas posibilidades, eliminar también estos estigmas y ver por la salud mental que tenemos derecho a pedir ayuda, y estas ayudas con el uso de medicamentos, si van acompañados también de terapia psicológica, por ejemplo, bueno, pues eso lo define el especialista. Pero se vale pedir ayuda y para eso están los especialistas. Muchas gracias, doctor Sergio, por venir en primera persona. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor Sergio Covarrubias, jefe del Servicio de Psiquiatría, Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre del equipo de la producción de Jalisco TV, le agradezco su sintonía y lo esperamos en una próxima emisión de En Primera Persona.